Hola, Fran. Hola. Lo acabas de decir ahora un poco en euskera. ¿Cómo se da la situación de la llegada de Neko y de Fran? Si nos puedes contar un poco. Sí, hombre. Bueno, la llegada de Neko es una llegada que, bueno, es una captación más sencilla, ¿no? Porque él ya viene de trabajar en el Real Unión, en un área además que es el que queremos que trabaje con nosotros, que es en el jugador semiprofesional, en lo que es jugadores sub-23, de filiales, categorías de segunda B. Él ya tiene bueno, ese conocimiento porque él ha sido el responsable en el Real Unión. Se nos planteó la posibilidad de que podía venir con nosotros. Me acuerdo que quedamos una noche aquí en el club y al día siguiente ya estaba cerrado. O sea, es jugador de Eibar, hambre, ganas de trabajar en un grupo que es importante y yo creo que ha sido fácil y para mí es una gran noticia, ¿no? Porque era el perfil y la persona que queríamos. En el caso de Fran es un pelín diferente, porque Fran, pues bueno, ya llevábamos tiempo hablando, él ya dejó para... Yo creo que dejó un pozo cuando dejó el Eibar muy grande, no solo en mí o en Amaya o en el consejo, sino en el club. El recibimiento de la gente del club hoy, de otros departamentos, dice mucho. Y es jugadores y los compañeros que han sido hasta hace poco, la gente que está en el día a día en el staff del primer equipo, bueno, se unen muchas cosas, ¿no? Se unen muchas cosas con ganas de, bueno, él me dice mucho que viene a aprender y obviamente que sí, pero nosotros también vamos a tener que aprender porque él tiene una visión que nos va a ayudar y a mí me parece un perfil diferente al que hemos tenido hasta ahora, un perfil nuevo, pero un perfil buscado y que nos va a dar cosas diferentes y para mí positivas. Y que venga desde Galicia aquí, a vivir aquí, a trabajar en la Secretaría Técnica, porque no va a ser jugador del primer equipo, dice mucho, porque obviamente los contratos y las condiciones no tienen nada que ver con lo que es cuando eres futbolista. Entonces, ese hambre y esas ganas de Eibar y no otros clubs o otras opciones dice mucho de él, ¿no? Y bueno, pues yo creo que está encantado todo el club de su entrada y agradecerle que esté con nosotros y no tengo mucho más que decirte que estamos satisfechos de ello. Has mencionado antes eso, la plantilla se queda en 22 jugadores. El año pasado había 23 y se pasó canutas para llegar a final de temporada. ¿No se queda un pelín corta? A ver, entendemos que no. Nunca sabes, porque si te viene una plaga de lesiones, etcétera, pues nunca sabes, pero ahí hay dos noticias para mí, ¿no? Una de ellas es la polivalencia de algunos jugadores, esa es una. Otra es que en el día a día el míster está contento con la aportación de los chicos que están del Vitoria y que en un momento dado, si es necesario, no va a tener dudas en tirar de ellos, porque así lo siente. Y a partir de ahí es como todo, ¿no? Las plantillas largas pues te dan un fondo de armario que a veces puedes necesitar de ello, pero que también la gestión de ello tiene su dificultad, porque tienes que dejar un número alto fuera de la convocatoria. Y la corta te da, pues bueno, en ese sentido ganas y en el otro pues puedes en un momento dado tener que tirar de abajo porque tienes una plaga de lesiones o porque tienes sanciones, etcétera. Bueno, pues para eso está también el filial, para eso hay esa satisfacción con varios chicos que están en el día a día y la plantilla es de 22, pero también podemos tirar de chicos de abajo, con lo cual no se queda solamente en 22, sino los de abajo también están cerca de ello. Yo creo que esa es la noticia o el apunte que habría que hacer a esa plantilla de 22. Fran, entiendo que no por los equipos a los que han ido, pero ¿había alguna posibilidad de retener a esos jugadores que se fueron este verano? Tú me dirás quién. No, entiendo que no, por eso te digo. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. No hay dos casos iguales. Alguno entraba en su último año de contrato, algún otro no, alguno te llevaba a un esquema, otro te llevaba a otro. Bueno, yo solamente te voy a responder diciéndote que,
que estamos satisfechos con los movimientos que hemos hecho de salidas, porque también es algo importante para el club y algo que necesitábamos de hacer, porque no estábamos para nada sobraos para permitirnos el lujo de no hacer ventas, y en un club como el Eibar las ventas también hay que tenerlas en cuenta, y cuando digo ventas son muy buenas ventas, porque también puedes vender mal por necesidad, pero esto no es vender mal, esto es hacer muy buenas ventas con buenas opciones, con buenas cantidades, y ahora de lo que se trata es que los recambios hayamos acertado y el tiempo dirá qué rendimiento dan. Bueno, el Eibar siempre ha tenido situaciones, no nos hemos metido en unos traspasos este año y hasta ahora no. O sea, desde Alventosa, que creo que era el primero que se traspasó, pues el itinerario que hemos llevado, ¿no? A Florian, a Keco, etcétera. Entonces, bueno, pues es que si no, ¿para qué estamos nosotros? Para renovar a todos y para que nadie se vaya. No podemos permitirnos eso. ¿Nos puedes explicar qué pasó con el tema de Rubén Lobato? Porque resulta extraño, ¿no? Ficharlo Sí. y al... Sí, resulta extraño, sí. Vamos a ver. A Rubén Lobato le firmamos del Oviedo B. Es un chico que entendíamos que tenía un buen perfil, un lateral izquierdo con muy buenas condiciones en ataque, con muy buenos centros. Bueno, un chico que quedaba libre, una buena opción. Nos movimos rápido y lo firmamos con la idea de ser fidelizado, nunca con la idea de quedarse en el primer equipo. A partir de ahí se trabaja en la pretemporada, en el día a día con José Luis. El día a día es bueno y estamos trabajando duro para buscar soluciones de equipos de segunda A. Tenemos con uno un avance, bueno, en un porcentaje alto de éxito, pero se cae, la posibilidad se cae. Y seguimos trabajando en posibilidades de segunda A y no encontramos opciones. Entonces se empiezan a abrir opciones de segunda B y el chico me dice que él se plantearía la posibilidad de volver cerca de casa, que si no hay opciones en segunda A, pues que quizás para segunda B, que le gustaría quizás poder, bueno, plantearse la rescisión de contrato. Lo analizamos, le damos una vuelta porque es algo nuevo para mí, no me había pasado nunca esto, pero analizando pros y contras y viendo que el chico nos lo pide, pues bueno, de una manera sensata y de verdad, pues optamos por rescindir y el chico pues abre un camino nuevo que no va de la mano del Eibar y que me he equivocado. Sí, yo asumo que me he equivocado. Y bueno, una de las grandes sorpresas del día de ayer fue el fichaje de Asier Riesgo por el Girona. Al final, ¿hasta cuándo estuvo vigente la oferta de renovación del Eibar y si llegó a contestar en algún momento? Yo me alegro enormemente, de hecho ayer a la noche le llamé, le felicité y yo creo que le ha salido una opción que el chico se la merece. Después de un poco el golpe que se llevó con la posibilidad que se le abrió con el City y que por causas que a mí no me competen no termina de cerrarlo, pues el chico estaba muy apenado y muy tocado porque es obviamente pues la ilusión de un futbolista que ni se espera esa opción, ¿no? Y que le haya salido la posibilidad de ir al Girona, que es un recién descendido, un club que hasta hace poco estaba en primera división, que será un candidato junto con otros a ascender y que vaya pues como va de ser un activo, uno de los dos porteros que van a tener, pues me parece que es la mejor noticia para él y yo me alegro y el Eibar se alegra enormemente de ello. Yo te puedo hablar de lo que te he hablado. Eguerdión, Fran. Me gustaría saber si se ha buscado la opción de contratar un lateral izquierdo nato o natural. La respuesta sería que no. Y el por qué no.
Bueno, tenemos a Cote que, bueno, pues desgraciadamente se ha lesionado cuando es un chico que normalmente no se lesiona. El año pasado apenas se lesionó y este año pues se lesionó en el amistoso contra Osasuna en Tafalla. Pero analizando la posibilidad de alternativas, manejamos, el míster maneja dos alternativas a Cote, ¿no? Que son las de Álvaro Tejero, que ya lo hizo en Mallorca, y las de Anaitz, que ya lo hizo en Pamplona y en el Wanda, ¿no? Por eso he recalcado que la línea defensiva es de 8. Es verdad que en el reparto puede ser más 5 centrales y 3 laterales, donde son 2 diestros y 1 es zurdo. Eso es verdad. Pero tenemos la posibilidad de Anaitz, que te puede jugar en cualquiera de las dos bandas y de central, y él en el lateral izquierdo te da un buen rendimiento. Y también está Álvaro Tejero, que en un momento dado también te puede jugar ahí. Traer un lateral izquierdo específico junto con Cote no la hemos valorado, porque sería tener 9 jugadores en la línea defensiva, donde, aunque sea un lateral específico, vemos que con los 5 centrales tenemos posibilidades de más márgenes de maniobra para el míster, y en ningún momento se ha valorado esa posibilidad. No se ha valorado, y la razón es la que te doy. Fran, quizá el jugador que renovó más tarde fue Sergi Enric. Te quiero preguntar por su situación, no sé si se alargó porque era complicado renovarle, si nos puedes contar un poco. No. Que haya renovado en el Eibar Sergi Enric, yo creo que es una grandísima noticia y una gran satisfacción para todos. No se alargó para nada. No. Hubo un proceso, hubo una negociación. Él priorizó Eibar con un montón de opciones fuera de Eibar, que ya es la leche, y muy satisfechos de haber cerrado, y en ningún momento te puedo decir que se alargó más de lo debido, para nada. No tenemos esa sensación de que se alargó, no, lo contrario. Y debemos preocuparnos por el hecho de que se haya quedado en casa por decisión técnica por primera vez sin estar lesionado. Para nada. Yo no soy el míster y yo no puedo hablar de aspectos técnicos, pero para nada. Para nada. Oye, dice mucho de la plantilla, dice mucho del día a día, dice mucho de la competitividad. En Mallorca se quedó en la grada Charles. En Pamplona se quedó en la grada Quique González. En el Wanda se ha quedado en la grada, o no ha ido convocado, que es lo mismo Sergi Pedro Vigas. Bueno, dice mucho de la plantilla, dice mucho del nivel y dice mucho de que hay una competencia brutal, y que puedes pasar una semana de no jugar a otra jugar. Yo creo que esa es una gran noticia. Y la gestión de eso, con José Luis no hay ninguna duda de ningún tipo. O sea, de ningún tipo. Igual que otros han quedado, pues esta vez el míster ha entendido esto y no hay mucho más que decir. Y desde luego, preocupación para nada. Para nada.